Bueno, voy a presentarme, mi apellido es Ortiz, yo soy docente en la cátedra de ginecología y con este tema es con el cual deberíamos haber iniciado la cursada y justamente el motivo de la clase es cuál es el rol del ginecólogo, cuál es el rol de profesional del ginecólogo dentro del sistema de salud. Y como vemos en este cuadro, el ginecólogo forma parte de un equipo de atención primaria de salud. Tiene un rol asistencial importante en el diagnóstico y tratamiento de todas las patologías ginecológicas. Es una de las especialidades en donde el rol de prevención es extremadamente importante, es decir, las pacientes de hecho consultan en estado de salud para buscar prevención de patologías oncológicas y el rol preventivo es uno de los roles más importantes que tenemos los ginecólogos. Y también tanto en atención primaria como a nivel asistencial, como en prevención, es donde se tiene que ejercer una actividad docente a través de inculcar conductas, a través de quitar malos hábitos, a través de esa actividad docente, también es importante en cada una de las otras actividades del médico ginecólogo. Cumple también un rol importante en un grupo de los ginecólogos destinados también a los procesos de investigación. Cuando hablamos de atención primaria en salud, estamos hablando de el primer contacto que tienen los individuos, el primer contacto que tiene la familia y la comunidad con el sistema de salud. Esto es acercar el sistema de salud al individuo, a la sociedad, al lugar, darle proximidad tanto a su lugar de residencia o a su lugar de trabajo, para que la comunidad pueda realizar en forma rápida chequeos o a abordar los problemas cotidianos de salud, utilizando recursos simples y a un costo no elevado. En la atención primaria de la salud se necesita de un equipo y generalmente el equipo médico que constituye esta es el médico clínico generalista, el pediatra, que juega un rol fundamental en la atención primaria de salud, y el ginecólogo obstetra y la partera. El ginecólogo está habituado a formar parte de un equipo de salud. Para lo que no está formado habitualmente es para algo que le demandan muchas veces las mujeres o la sociedad, que es constituirse en el médico de cabecera. El ginecólogo es el médico que usualmente más veces consulta a la mujer a lo largo de su vida y muchas veces es la única puerta de entrada que tiene la mujer hacia un sistema de salud. Y eso entonces le confiere al médico esa responsabilidad. Es común que en nuestra práctica diaria nos refieran, doctor, si nos va a pedir laboratorio, pídame completos porque yo no veo a otro médico. O sea, eso de ser la puerta de entrada del sistema de salud nos da una serie de responsabilidades. Las responsabilidades de realizar educación sanitaria, de corregir hábitos o de conocer patologías prevalentes de la mujer en otras edades y realizar derivaciones adecuadas con el objetivo de disminuir otras patologías, disminuir el riesgo cardiovascular, disminuir el riesgo de patología oncológica no ginecológica. El rol asistencial del ginecólogo se basa en diagnosticar y tratar las enfermedades ginecológicas. Y así como tenemos ginecólogos que hacia un extremo se dedican a lo que es atención primaria de salud, tenemos en el otro extremo ginecólogos que más que una visión global de la ginecología y de su patología, se dedican específicamente a determinadas áreas ginecológicas. Y así surgen subespecialidades propias de la ginecología. Y así, por ejemplo, va a haber ginecólogos que se dedican exclusivamente al diagnóstico y tratamiento de patologías benignas y malignas mamarias y surge una especialidad como es la mastología. La mastología que se nutre de ginecólogos y también se nutre de cirujanos, pero que surge como una especialidad nueva. Hay ginecólogos que se van a abocar específicamente al estudio de la patología del cuello del útero y del tracto genital inferior, esto es la vulva, la vagina, el periné, también surgiendo como una subespecialización ginecológica.
Otros van a hacer un estudio más exhaustivo de lo que es piso pelviano, entendido como una estructura funcional que juega un rol importante dentro de los mecanismos de la micción, de los mecanismos de la catarsis, dentro de la vida sexual, dentro del sostén de los órganos genitales. Y así surge como una subespecialidad la urología ginecológica, especialidad que se nutre tanto de ginecólogos y de urólogos. Otra subespecialidad a partir de la ginecología es dedicarse específicamente a la patología oncológica, al cáncer de cuello de útero, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de vulva, y así surge como una subespecialidad la oncología ginecológica. También el manejo de los trastornos endocrinos, esas alteraciones en el eje hipotálamo, hipófiso ovárico o el cese de la función ovárica, y surge también el manejo de lo que es la patología endocrino-ginecológica y el climaterio. También tenemos que, teniendo en cuenta que un 15% de las parejas después de una vida sexual activa por más de un año no logra el embarazo, entonces existe también como una subespecialidad el manejo de la reproducción y el manejo de la fertilidad. Por último, otra subespecialidad es la atención de todo el diagnóstico y patología en las niñas y en las mujeres jóvenes, que tienen un abordaje distinto y que surge como subespecialidad la patología infantojuvenil. El tercer rol que tiene el ginecólogo, aparte de atención primaria asistencial, es el papel determinante que tiene en los procesos de prevención. Prevención significa acción de prevenir, o sea que prevención son todas aquellas medidas o disposiciones que se toman en forma anticipada antes que se produzca un evento que es considerado negativo. O sea que en medicina la OMS establece que, o divide a la prevención como en una prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria es todo aquello que se hace para impedir que una enfermedad se presente. Prevención secundaria es el diagnóstico precoz de las mismas, y prevención terciaria es evitar las consecuencias de las patologías. En ginecología, prevención primaria es todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista de educación, es decir, educación sexual, educación, cambiar hábitos que son nocivos. También prevención primaria en ginecología es inmunizar. Cuando estamos administrando la vacuna para el HPV, estamos haciendo prevención primaria. Prevención secundaria en ginecología son todos los métodos de screening que hacemos para diagnóstico temprano de patologías oncológicas, tanto de mama como patologías ginecológicas. Y prevención terciaria es, una vez diagnosticado, ¿no es cierto?, evitar las complicaciones y las consecuencias de la misma. En el cuadro también vemos como agregado el término prevención cuaternaria. Y prevención cuaternaria se debe justamente a que evitar, a veces en el accionar médico, sobrediagnosticar, sobretratar, utilizar a veces métodos diagnósticos que no están indicados y que pueden ser también algo perjudicial para la mujer. Estas son las situaciones en donde más se ve reflejado el rol del ginecólogo en la prevención. Así va a ser importante en la prevención de los riesgos que son asociados al climaterio. Es decir, en el momento del climaterio se acentúan los procesos de descalcificación y aumenta el riesgo de osteoporosis. Entonces, prevenir es modificar hábitos alimentarios, aumentar la ingesta de calcio, promover la actividad física, la exposición al sol, o hacer un diagnóstico de la situación de la masa ósea con el objeto de evitar osteoporosis. También en el momento del climaterio suele haber un aumento en la incidencia o en el riesgo cardiovascular, con lo cual también tenemos que abordar este capítulo. Prevención en ginecología es prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Para prevenir las enfermedades de transmisión sexual podemos hacer prevención primaria a través de una adecuada educación sexual, a través de
promover un comportamiento sexual seguro. También es prevención primaria de enfermedades de transmisión sexual la distribución de preservativos. Prevención secundaria de las enfermedades de transmisión sexual es diagnosticarlas en una fase precoz, teniendo en cuenta que en las mujeres es muy común que las ETS se presenten en forma oligosintomática o asintomática. Entonces hay que tener presente de que hay que ir a buscar las enfermedades de transmisión sexual para hacer un diagnóstico oportuno y para evitar complicaciones de la misma, recordando que las ETS constituyen una de las causas más frecuentes de infertilidad después en la pareja. También el rol de ginecólogo es obvio en la prevención del embarazo no deseado y en la prevención del cáncer genitomamario, que es lo que nos vamos a referir en las próximas diapositivas. Como dijimos antes, muchas veces el ginecólogo es la única puerta de entrada de la mujer hacia un sistema de salud. Y a veces la mujer viene con una única prioridad, que es, no sé, impedir o prevención del embarazo. Pero nosotros debemos tener en cuenta que a veces es la oportunidad que tenemos de realizar una búsqueda, una pesquisa de enfermedad de transmisión sexual y también la oportunidad que tenemos de hacer un control genital. O sea, debemos solucionar el motivo de la consulta de la mujer, pero tenemos que aprovechar la misma para realizar un mejor control de la paciente. En la prevención del embarazo debemos considerar a cada mujer como una situación individual, personal, y debemos informarle sobre las características de los métodos anticonceptivos, haciéndole hincapié en que no hay ningún método que por sí mismo sea mejor que otro. Puede haber métodos que se comporten mejor en un determinado periodo de la vida y otros métodos que sean más recomendables en otro periodo de la vida. También establecerle que ningún método anticonceptivo es 100% seguro, que cada método tiene sus propias características, su modo de uso característicos y que tienen ventajas y desventajas. Y de esa forma, con una información adecuada y considerando que cada paciente es individual, buscar con ella el método que sea más adecuado según las preferencias, según las costumbres y según el estado de salud. Es así que muchas veces el ginecólogo, más que indicar un método, informa y a veces contraindica métodos, porque a veces por el estado de salud o por determinadas características no es conveniente que utilice un determinado método, pero después la indicación surge del consenso y de la información adecuada. El objetivo de la clase no es hablar sobre anticoncepción o sobre métodos anticonceptivos. Van a tener una clase buena y completa sobre el tema. Solamente hablar del rol del ginecólogo en la prevención del embarazo y por lo tanto vamos a hacer solamente decir algunos conceptos mínimos. Dentro de los métodos anticonceptivos los podemos clasificar en métodos de barrera, o sea, esos que interponen una barrera entre el espermatozoide y el óvulo, que van a ser el preservativo en la mujer, el preservativo en el hombre, el diafragma, las jaleas espermicidas. Los métodos hormonales, capítulo extenso e importante de la anticoncepción. Métodos intrauterinos, también muy importantes. Cada vez se empiezan a utilizar más los llamados métodos quirúrgicos. Y por último, aquellos métodos que se basan en el conocimiento de la fertilidad, o sea, esos métodos naturales que son métodos de abstinencia sexual en el momento en que se presume que existan riesgos de fertilidad. Otra forma actual de clasificar a los métodos anticonceptivos es clasificarlos según el tiempo de acción de los mismos. Y así surge la clasificación entre los de larga acción, los LARC, donde estaríamos el dispositivo intrauterino, el endoceptivo, o sea, aquel dispositivo que libera levonorgestrel, los implantes subdérmicos de progesteronas, los inyectables trimestrales o quirúrgicos como la ligadura továrica, y los SARC, que son de corta acción, y acá vamos a tener los anticonceptivos orales, los anticonceptivos hormonales inyectables, los parches y los anillos vaginales. La anticoncepción hormonal es una asociación de estrógenos progestágenos o progestágenos solos. No vamos a avanzar sobre el tema, solo es una clasificación. Sí me parece importante este cuadro, dado que estamos hablando de prevención en ginecología y prevención del embarazo no deseado,
con los anovulatorios, con los anticonceptivos orales, aparte de prevenir el embarazo, se puede estar haciendo una prevención de determinadas patologías o disminuyendo el riesgo de determinada patología. Y así vemos que una paciente que toma anovulatorios tiene un riesgo disminuido de cáncer de endometrio, tiene un riesgo disminuido de cáncer de ovario, un riesgo disminuido de cáncer de colon y también disminuye la incidencia de la enfermedad perluliana inflamatoria. Hay menos incidencia de presencia de quistes de ovarios y dado que el sangrado menstrual es menor, es un elemento que protege contra la anemia ferropénica. También es muy usual ver que las pacientes que toman anovulatorios ceden sus dolores menstruales, tienen menor sangrado, menor dolor durante el proceso menstrual y tienen un efecto antiandrogénico, con lo cual mejoran en aquellas pacientes que tienen sintomatología de un hiperandrogenismo. Y en pacientes con endometriosis también disminuye el sangrado y el dolor. El inicio biológico del cáncer genitomamario y del cáncer en general se da por alteraciones genéticas que se producen a nivel de las células del tejido que van a iniciar el proceso de la carcinogénesis. En el caso del cáncer de cuello uterino, se conoce la acción oncogénica del virus del HPV, en donde estos virus, sobre todo de alto riesgo, se encuentran integrados al ADN de la célula. O sea, el virus se integra al ADN de la célula para producir modificaciones que van a iniciar el proceso de la carcinogénesis. En tanto que en el cáncer de mama, el 85% de los cánceres de mama son cánceres esporádicos. En estos casos, las pacientes que tienen, según su herencia, sus hábitos de vida, según los factores ambientales actuando sobre una mujer que tiene un grado de susceptibilidad variable, puede desencadenar que se produzca esa alteración o esa mutación a nivel celular, que se inicie el proceso de carcinogénesis. Pero un porcentaje pequeño, del 5 al 10% de los cánceres de mamas, tienen una base genética. Son los cánceres hereditarios y son pacientes en las que se diagnostica la presencia de mutaciones en algunos genes, como el BRCA1 y el BRCA2, y estas pacientes con esos diagnósticos tienen un riesgo elevado de un 80% de desarrollar un cáncer de mamas. Son situaciones donde se pueden tomar medidas de prevención antes del diagnóstico de la enfermedad. Una vez iniciado el proceso de la carcinogénesis, el tumor pasa por distintos estadios. O sea, el primer estadio es de una enfermedad que es invasiva pero asintomática. Después la enfermedad es no invasiva primero, después una enfermedad invasiva asintomática. Y después el tumor pasa por distintos estadios, en donde ya la enfermedad se tornó invasiva, pero está localizada a nivel del órgano afectado. Después la enfermedad se torna y se extiende hacia una fase regional, hacia una fase metastásica, a una fase avanzada y en la evolución biológica de las patologías oncológicas, terminando con la muerte de la mujer. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico en esta evolución biológica, podemos decir que cuando la paciente no presenta síntomas, o sea, la enfermedad es totalmente asintomática y estamos ante la posibilidad de hacer lo que se llama un diagnóstico preclínico. Cuando la paciente ya presenta una enfermedad invasiva asintomática, podemos diagnosticar en forma precoz o en forma tardía. Los procedimientos de screening que se utilizan tanto para cáncer de cuello como para cáncer de mama consisten en hacer un diagnóstico en el estadio preclínico de la enfermedad. Screening es buscar enfermedad en una paciente sin síntoma de las mismas. Generalmente se utiliza para patologías prevalentes y generalmente utilizando pruebas sencillas de bajo costo, y es muy aplicada para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Si las técnicas de screening
para cáncer de cuello uterino son extremadamente difundidas por el gran beneficio entre el diagnóstico y el costo de la misma. Y también para la pesquisa de cáncer de mama. El cáncer de cuello uterino constituye el segundo lugar en incidencia entre los cánceres femeninos en la mujer. Y lo importante es que es un cáncer evitable, porque va precedido de lesiones que son preneoplásicas y que son pasibles de diagnóstico médico. Es decir, justamente los procedimientos de screening lo que buscan es diagnosticar las lesiones preneoplásicas del cáncer de cuello. Lesiones preneoplásicas que tienen, cuando son tratadas adecuadamente, tienen un 100% de curaciones y por lo tanto son capaces de evitar el cáncer de útero. La prevención del cáncer de cuello uterino, por lo tanto, va a ser, es decir, por un lado, conocer los factores de riesgo, educación sanitaria para modificar los factores de riesgo, pero fundamentalmente diagnosticar y tratar la enfermedad preneoplásica o los estadios iniciales de la enfermedad neoplásica. Jugando un rol importante en la etiopatogenia del cáncer de cuello, la infección por HPV. Hoy se conoce la forma en cual los distintos sectores del virus pueden iniciar el proceso oncogénico para terminar con un cáncer de cuello. El objetivo de esta clase no es hablar sobre cáncer de cuello uterino, sobre la cual van a tener también cáncer. Nosotros lo que estamos hablando es de el rol de prevención del ginecólogo. Ponemos acá los factores de riesgo porque algunos de estos factores de riesgo son posibles de modificación, es decir, modificar la conducta sexual, el tabaco, la toma de anovulatorios, o sea, lo que vamos a hacer es mostrar ahora algunas diapositivas vinculadas a cáncer de cuello uterino, que las vamos a pasar en forma rápida porque no es el objetivo de la clase actual. Vemos factores de riesgos divididos en factores de adquisición, de riesgo de adquisición de la enfermedad, de riesgo de progresión o regresión y factores de riesgo de invasión. Acá se muestra cómo interactúa la infección por el virus del HPV con los distintos cofactores de adquisición o los cofactores que pueden hacer que una infección tenga un progreso o una regresión, cómo pueden culminar a infecciones persistentes y a través de cofactores de invasión poder terminar en un cáncer de cuello. Tipos de HPV de alto y de bajo riesgo oncogénico. La estructura del ADN del virus HPV-16 con su doble cadena viral, la cadena externa con sus distintos sectores que se les conoce cómo funcionan cada uno de ellos y cuáles tienen acción oncogénica. Los distintos segmentos de la cadena externa del ADN del HPV-16, la acción que cada uno tiene y la acción oncogénica que está producida por los sectores E6 y E7 del ADN del virus. Acción oncogénica de los segmentos E6 y E7 del virus. En el rol del ginecólogo de prevenir el cáncer de cuello uterino, el objetivo va a ser entonces, decíamos, los procedimientos de screening, o sea, diagnosticar sobre una población supuestamente sana la presencia de lesiones que sean preneoplásicas o neoplásicas iniciales que tengan una curación del 100%. ¿Cuáles son los procedimientos que utilizamos para diagnóstico de lesiones de cuello uterino? Los procedimientos clásicos obviamente es la citología cérvico-vaginal, o sea el Papa Nicolau, la visualización del cuello uterino a través de un colposcopio, o sea, hasta realizar una colposcopía. Siempre que veamos algún tipo de lesión sospechosa, realizar una biopsia de cuello, que puede ser simple exocervical, simple endocervical o una biopsia ampliada que tenga exocervix, endocervix y miocervix. Y también como un elemento importante que se agrega para el diagnóstico de todas las lesiones preneoplásicas, la detección de ADN de HPV, generalmente a través de una prueba de PCR. También existen otras opciones, pero con esto es el espectro de métodos de diagnóstico que utilizamos para diagnóstico de lesiones preneoplásicas. A continuación yo les voy a pasar
una serie de imágenes, de cuadros, que no van a estar seguidas de audios, es para que ustedes los vean y que para que les sirva también de complemento sobre clases que van a tener específicas sobre el tema. En el rol de prevención de screening de cáncer de mama, el primer comentario importante que tenemos que hacer es que, a diferencia de cuello uterino, donde el objetivo es el diagnosticar las lesiones en un estadio previo, o sea, las lesiones preneoplásicas, por lo tanto, evitar que se desarrolle el cáncer de cuello, en mama el objetivo es distinto, es decir, a veces no es posible evitar la presencia del mismo, sino que el objetivo es el diagnóstico inicial, el diagnóstico temprano, porque diagnóstico inicial habla de posibilidad de curación de la enfermedad. El método de screening por excelencia para cáncer de cuello, para cáncer de mama, es la mamografía. Y en tanto que son métodos complementarios de la mamografía, la ecografía mamaria, vamos a ver que últimamente es muy útil en determinadas circunstancias la resonancia magnética nuclear de mama con contraste, y siempre que se vean lesiones que son sospechosas, los distintos procedimientos de biopsias, que pueden ser biopsias percutáneas, biopsias radioquirúrgicas o biopsias quirúrgicas con el objeto de hacer el diagnóstico adecuado. Al igual que como hicimos con cáncer de cuello uterino, el objetivo tampoco es hablar sobre cáncer de mama ni sobre los métodos diagnósticos de cáncer de mama, que van a tener clases específicas, sino el objetivo es hablar del procedimiento de prevención. Y lo que voy a hacer es también dejarle unas imágenes y unos cuadros que les sirvan para complemento de las clases específicas.
Como conclusión de esta charla, entonces, ¿cuál es la obligación, cuál es la responsabilidad profesional del ginecólogo, teniendo en cuenta que usualmente es el médico más consultado por la mujer, que es consultado porque tiene una patología específica o es consultado en estado de salud, y muchas veces es la única puerta de entrada al sistema de salud de las mujeres? Entonces tenemos nosotros la obligación de hacer una adecuada educación sanitaria, una adecuada actividad docente. Tenemos responsabilidad y obligación de hacer prevención primaria y secundaria de las enfermedades ginecológicas, y también en ese rol de asistencia primaria en salud, prevenir y derivar adecuadamente ante las enfermedades prevalentes no ginecológicas.